Buenas noches a todos. Esta noche vamos a, como todos los jueves, hemos decidido discutir siempre un poco de preguntas a forma de cuestionario y explicación. Ante todo, bueno, buenas noches a los que se van incorporando. Sé que se van incorporando poquito a poco. Ahí tenemos el banner. Bienvenidos a todos. No olvidar suscribirse y compartir y valore convertirse en miembro del canal. Ahí había puesto en los comentarios, ya lo había recordado, necesitamos, porque de verdad que me siento comprometido y tengo muchos comentarios muy fabulosos, buenos, y tengo pensado dedicarle más tiempo al canal, a este canal que es de ustedes, dedicarle mucho más tiempo, y para eso sí necesito fortalecer el canal y cuento con ustedes, cuento con que puedan valorar, convertirse en miembros del canal. Hay formas de que se pueden regalar membresía. Ahí, cuando me vaya dando más a conocer en los directos, sé que tengo muchos suscriptores, casi 25,000 suscriptores, pero son los videos que voy subiendo. En lo que es en vivo, llevo poquito tiempo ahora y me voy a dar conociendo poco a poco. Y nada, entonces pienso que aumente este ejército de estudiantes, personal en formación, inclusive médicos que me ven. Así que nada, sé que muchos esperaban, están más los martes, que los martes estamos trabajando con electrocardiografía, pero les digo que los jueves van a ser temas aparte de cualquier curso que podamos entrar a realizar. Y por tanto, bueno, vamos a comenzar. En el día de hoy vamos a ver una serie de preguntas relacionadas de neurociencia que van a estar relacionadas, la mayoría de ellas, con lo que son las áreas de Brodmann. Entonces, decidí hablar un poquito de las áreas de Brodmann primero, como colofón, y de este tema. Vamos a hablar un poquito de embriología, de lo que es la embriogénesis del sistema nervioso central sobre todo, y a partir de ahí vamos a ver después las preguntas. Y como siempre, a forma de discusión. Hablamos sobre la pregunta y damos la respuesta y la discutimos como tal. Y ustedes al final pueden comentar y hacemos una discusión de prácticamente unos 20 minutos de discusión sobre los temas que vi, de cualquier tema que ustedes cojan. Así que vamos a ir quitando el banner para subir el tema inmediatamente. Vamos a subir el tema. Ahí lo vamos a tener ahora. Ya el tema lo vamos a subir. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver que el tema va a consistir en lo que es algo sobre la neurogénesis del sistema nervioso, las áreas de Brodmann y preguntas de neurociencia comentadas al final. Unas 15 preguntas que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver una serie de preguntas importantes. Así que vamos a ver qué tema vamos a tener. Vamos a un recordatorio de la embriogénesis y un cuestionario de preguntas de neurociencia. Las áreas de Brodmann, conceptos básicos relacionados con el desarrollo, disco embrionario y el neuroectodermo, tubo neural y cresta neural, y las áreas de Brodmann como tal. Esto es los objetivos que vamos a ver. Aquí ya hay un cuadro aquí que muestra cómo prácticamente cómo se fue formando ese embrión hasta llegar a la parte de formar lo que es el cerebro y lo que es el sistema
nervioso central. Así que vamos a comenzar de una vez. Fíjense que cuáles serían las etapas generales de la embriogénesis. Yo no voy a dar una clase completa de sí lo que tenga relación para caer y ponerlos en contexto de las preguntas que vamos a ver. Desde que ocurre la fecundación, la unión del espermatozoide con el óvulo, ya se empieza a formar lo que sería un disco embrionario. Vamos a tener lo que es el saco amniótico y el saco vitelino que rodean a este disco embrionario. Este disco embrionario, lo vamos a ver ahora un poquito más profundo, que sería, ya va a tener una segmentación, 3 capas, y lo vamos a ver ahora después, para ver qué cosa, cuál de esas capas es ectodermo, que se va a convertir en neuroectodermo, y de ahí van a salir las diferentes estructuras. Ese neuroectodermo que se va a imaginar, lo vamos a explicar muy bien ahora adelante, y va a formar lo que se llama el tubo neural. Y va a salir también la cresta neural, pero hoy no vamos a hablar de la cresta neural porque la cresta neural más bien habla de la parte periférica, de toda la parte del andamiaje periférico de lo que es el sistema nervioso. Sería el sistema nervioso periférico que le toca a la cresta neural. Hoy no vamos a meternos en eso, pero sí vamos a tocar lo que es la gastrulación, del cual va a surgir lo que se llama el neuroectodermo, de la placa ectodérmica. Eso sí lo vamos a profundizar un poquito. Vamos a tener lo que es la neurogénesis, para saber qué es la proliferación, qué es la migración, y la organogénesis, que sería ya la formación de vesículas y la mielinización. 3 procesos fundamentales que dan lugar a lo que es la formación del sistema nervioso, sobre todo central, es la proliferación, la migración y la mielinización. Vamos a ver ahora, poco a poco, vamos a ver este tema. Fíjense que por lo que es la neurulación, por los días 18 hay un engrosamiento, porque fíjense que este es el disco, este disco embrionario que está aquí, que va a tener 3 capas, el ectodermo, el mesodermo y la formación ya prácticamente dice inicio de las somitas, y lo que es el endodermo, lo amarillito, eso que está ahí. Esto que está aquí es el producto. Vamos a ir haciendo en contexto. Estaríamos hablando de esta placa que está aquí. Prácticamente esto que está aquí es el disco embrionario, que ya les había dicho que está rodeado por el saco amniótico, que finalmente va a ser el líquido que rodea al feto futuramente, y esta parte saco vitelino que se va reduciendo en otra forma, se va reduciendo. Entonces tenemos aquí que fíjense que la placa neural o el ectodermo, esta placa azul que está aquí, es la que se va a convertir en este ectodermo se convierte en neuroectodermo. Ese neuroectodermo va a haber una neurulación, como les digo, en ese neuroectodermo se va a formar un surco, se llama el surco neural, y se va invaginando hasta formar este tubo que está aquí, que es el tubo neural. Este tubo neural que va a dar lugar a lo que es el sistema nervioso central. Y la parte esta que viene de la inducción de la notocorda va a subir y va a quedar como placa neural o cresta neural. Esta cresta neural va a dar lugar a todo el sistema nervioso periférico. No lo voy a explicar hoy, pero sí recordar que está, por ejemplo, la glándula suprarrenal, la parte de la médula, la célula de Schwann, ¿no? Todo lo que son los ganglios espinal, los ganglios periféricos, los nervios periféricos, todo se forma de la cresta neural. Y del tubo neural va a quedar ese tubo neural, una abertura por la cual pasa el líquido, pero que ese tubo, vamos a ver más profundo que ahora, ese tubo neural que está aquí, que va a tener un agujero, un poro anterior o neuroporo anterior y un neuroporo posterior. Después del cierre del neuroporo anterior, que es prácticamente por los 28, 32 días, esta parte anterior, le voy resumiendo un poquito rápido, pero voy atrás y voy adelante para que entiendan.
se forman tres vesículas fundamentales. La vesícula, el prosencéfalo, el mesencéfalo o vesícula prosencefálica, vesícula mesencefálica y vesícula rompencefálica. De esta vesícula prosencefálica va a dar lugar a una subdivisión, la cual sería la parte telencefálica y diencefálica. Esto es lo más importante para nosotros, que son donde van a sufrir lo que son la proliferación, la migración y la mielinización por células que se diferenciaron en oligodendrocitos. Esos oligodendrocitos son los que se van a encargar de la mielinización de todas las células, de la parte de los axones de las células centrales del cerebro, que van muchas veces a la periferia, digo, a la hasta anterior, etcétera. Ok. Fíjense bien entonces, en la parte del mesodermo, esta parte verdecita, esto lo hice para ustedes, para que entiendan bien. Yo sé que me van a ver alumnos, este video lo puede ver alumno, lo puede ver un embriólogo y se va a reír, porque en realidad esto lo hago bien bajito para estudiantes que me vean, entiendan bien. El mesencéfalo no se divide en más subdivisiones, va a seguir siendo mesencéfalo para siempre. Ahora bien, y fíjense que tenemos el rompencéfalo que va a dar lugar al metencéfalo y mielencéfalo. Este metencéfalo va a dar lugar a, estoy dando así, como cortando rápido, a lo que sería, este metencéfalo va a dar lugar a la fosa romboidea, prácticamente, y a todos los elementos que hay en la fosa romboidea. Muy importante. Y esta parte y a la médula espinal se divide en dos: metencéfalo, y al cerebelo también va a dar lugar, etcétera, una serie de estructuras que están a ese nivel, y a lo que es el mielencéfalo, a la médula, prácticamente a la médula espinal. Todos son elementos centrales. Ahora, lo que es el mesencéfalo, sí va a tener la formación importante de unas estructuras muy importantes. Esta parte va a dar lugar a los colículos, a la placa cuadrigémina, va a dar lugar al conducto de Silvio, importante, que une el tercer ventrículo con la fosa romboidea o cuarto ventrículo. Ok, esto nada más le digo, la parte más importante va a ser esta, que va a cumplir con los elementos, esto que le digo por acá, de proliferación, migración y mielinización, importantemente. Le hablo todo esto porque yo creo que si no les digo esto, no vamos a llegar a la conclusión final, esta que está aquí tan linda, que sería que ahora vamos a mirar atrás otra vez, no quiero que se emocionen, poquito, vamos suave. Fíjense, esta parte, por la parte de las 28, 32 días, ya quedan las vesículas formadas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta parte tiene que hacer una proliferación, o sea, muchas células que tienen que proliferar y a la vez migrar. ¿Hacia dónde? Hacia las zonas del cerebro donde se van a formar los giros, se van a formar las áreas, esas áreas en forma de giros, surcos, etcétera, que de no formarse hay una serie de malformaciones que yo no voy hoy, en el día de hoy, no es el tema exacto, que sería la parte, por ejemplo, los surcos central, el surco precentral, el surco postcentral, el surco de Silvio, la fosa de Silvio. Se forma una serie de estructuras que de no formarse todo eso, por ejemplo, vendría lo que se llama puede ser de que el tubo neural no se desarrolle toda esa estructura, puede haber la anencefalia, puede haber nada de eso está escrito, solo lo estoy diciendo yo, pero que podemos después, más adelante, meternos en eso. Lo que es la giria, por ejemplo, la giria, que carecen de giro, o sea, todo eso da lugar a un mal desarrollo del cerebro, pero de esta parte, de la parte telencefálica, que va a dar lugar a los hemisferios cerebrales, al cerebro que vemos, que sería ya este cerebro que vemos aquí. Ok, basado en esta proliferación, migración y mielinización, se forman las áreas de Brodmann, que fue
que primero, o el no primero, uno de los que prácticamente le debemos el nombre a todas estas áreas, y así se enumeraron. Hay unas 47 áreas, pero en realidad yo hoy vamos a ver las más importantes, vamos a mencionarlas, y además de los surcos, ¿no? Esto es un repasito entonces del cerebro, muy bueno que le viene a todas aquellas personas que simplemente íbamos a hablar de unas cuantas preguntas y se están perdiendo algo muy interesante. Yo sé, no me alegro nunca cuando alguien se pierde algo. Yo sé que lo va a ver después, se lo van a comentar. Mira, el tema no era solamente pregunta, el profe dio un pequeño bosquejo de lo que es la embriogénesis, muy importante, ¿ves? Y entonces vamos a ver que existen surcos principales que dividen eso, todas esas áreas, las dividen en áreas específicas. Por ejemplo, existe este surco que está aquí, este surco, que es el surco de Rolando o surco central. ¿Eh? Surco central. Este surco es importantísimo. Existe este surco, que es el surco lateral o de Silvio. Fíjense qué interesante. Rolando no llega a Silvio. Miren cómo este surco sí llega aquí y este surco casi llega aquí. Sin embargo, este que es el central no llega a Silvio, a lo que es la fosa del surco silviano. Este que está aquí. ¿Qué quiere decir? Que este surco central es el que va a dividir prácticamente lo que es el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y lo que es el surco lateral, este surco va a separar el lóbulo temporal del lóbulo parietal y frontal. Muy interesante. Ahora, delante de este surco tenemos el surco precentral, este que está aquí, y el surco poscentral, que sí llega a Silvio. Tenemos dos surcos importantes en el lóbulo frontal, que sería este surco frontal superior y este frontal inferior. Y tenemos en el temporal el surco superior, medio y uno inferior que no se ve, que va hacia la cara. Solamente vamos a ver esta cara en el día de hoy. Ok. ¿Cuáles son aquí? Prácticamente hay otro surquito aquí que es el parieto occipital, pequeñito ahí, como usted lo ve, que termina en la cara medial. No lo vamos a ver hoy. Nada más esto aquí, este repasito, para que veamos una serie de áreas importantes que hay por aquí. Ya les digo, son un total como de casi 47 áreas que vamos a ver, aunque no sea en orden numérico, pero la vamos a ver. Tenemos, fíjense, el área detrás del surco, este central, está el área sensitiva primaria, que es azulita que ustedes ven ahí. Esa es el área sensitiva o somatoestésica número 1, sensitiva primaria. Ahí va a llegar toda la información sensorial prácticamente. Y recordar que está representado aquí como si fuera el homúnculo, o sea, un muñequito que se pinta con la cabeza aquí debajo, los brazos, el abdomen y las piernas caen hacia adentro. No quise hoy ese tema, se lo debo. Vamos a hacer una explicación de lo que es el homúnculo y todo eso futuramente. Ahora bien, si tenemos entonces delante, o sea, esta área está entre el surco central y lo que es el surco poscentral. Y tenemos el área motora primaria, o número, este sería el área 1, 2, 3, aquí, 1, 2, 3, o 3, 2, 1, y el área 4. Este es el área 4. Aquí los tenemos numerados, aquí están, mire, usted puede ver aquí al lado, el 1, 2, 3 y el área 4. La área motora primaria. Aquí se inicia casi el 80% de los haces que son del córtico espinal, aquí en esta área. Tenemos entonces el área esta, la muestro ya, el área 22 o de Wernicke, importante, que es el área de comprensión, de comprensión del lenguaje, de lo que oímos, lo comprendemos, y es esta área 22. Por ejemplo, con el área 39 forman el área de asociación mayor, importante, área de asociación mayor. Y que está prácticamente al final del surco, aquí en el surco marginal, este que está aquí, ahí está esa área de Wernicke.
Y tenemos también el área de Broca. Vamos a quitar un momentito el área de Broca, porque para ver aquí algo muy importante. Esto sería el área opercular. El área opercular, que es un lóbulo cuadrado pequeño y un lóbulo triangular. Como ustedes ven, es como forma triangular. Esa área que está ahí es el área de Broca. El área de Broca, que es la parte ejecutiva del lenguaje. Importante. La parte ejecutiva del lenguaje. Aquí en esta área de Wernicke llega, se comprende después que las áreas 41 y 42 aquí, área que está 41 y 42, que es el área prácticamente auditiva, lo que es la audición, y prácticamente al lado está el área gustativa, en la parte más inferior, que sería la 42. 41 y 42, muy importante aquí. Por eso les digo, hay una serie de áreas que, por ejemplo, la 19, 18, 17 y 18, que es el área que están en el lóbulo parietal, aquí detrás, divididas por el surco calcarino, que está aquí detrás, que sería 17, 18 y 19 y 20, que son las áreas visuales primarias y secundarias. Están aquí detrás. Yo les voy diciendo todo esto porque es importante que se comprenda, porque para poder entender la pregunta que vamos a ver al final, tuve la amabilidad de hablarle de todas estas áreas. Ahora tenemos aquí delante, en el lóbulo frontal, aparte del área motora primaria y las áreas de Broca, vamos a tener las áreas, el área 6 y 8, que son áreas premotoras o suplementarias, que están delante de la motora, que donan hasta un 30%, de 20 a 30% al córtico espinal, a la vía motora que va hacia la médula espinal. Y tenemos también, por ejemplo, 9 y 10, áreas prefrontales, donde se va a ver lo que son la parte ejecutiva, tanto de todos los movimientos que hacemos, de toda lo que son lo que son todo lo que son las actividades ejecutivas de matemáticas, pero no matemáticas 5x5, 25, no, sino de calcular, etcétera, muy asociada al área 40 de asociación mayor junto con la 39, que aquí, que está en el lóbulo parietal, acá detrás, que tiene que ver con toda la percepción y razonamiento de lo que es las actividades que aprendemos. Prácticamente lectura y escritura, por ejemplo. Por eso, cuando hay un problema en estas áreas, ocurre algo que se llama acalculia o agrafia, todas estas áreas que pueden estar afectadas en caso de afectación vascular, etc. Bueno, muchas son como más de 47, son 47, 52 áreas. Hay libros que hablan hasta de 52 áreas, en realidad. Pero fíjense que es importante que se sepa que esta área motora sensitiva primaria termina en la parte media, en la cara interna. Y esta motora primaria también termina en la cara interna de lo que es la corteza en la parte interna de los hemisferios. Este, por ejemplo, sería hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho está al lado de allá. Lo divide una hendidura interhemisférica. Por eso le digo que el comentario me está faltando un poco de imágenes, pero en realidad solo era para hacer un ejercicio de las preguntas que vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta sobre hasta aquí? En los comentarios, los que van entrando, etcétera, la pueden ir y al final podemos discutirla. ¿Está bien? Ok. Entonces vamos a ver la primera pregunta, ya para llevar a la práctica lo que sería lo que estábamos viendo ahora. Dice, un paciente de 57 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, por lo cual lleva tratamiento con enalapril, sintió entumecimiento del hemicuerpo derecho, fíjense,
de mi cuerpo derecho, y de forma curiosa, él al pedirle que levante la mano izquierda, levanta la derecha. Además, se constata asimbolia al dolor del lado afectado. O sea, asimbolia al dolor es que no responde, hay una indiferencia, vamos a llamarla indiferencia afectiva o indiferencia a ese dolor. Ahora, se constata que el paciente tiene un síndrome de Gerstmann. Gerstmann es un síndrome muy característico, inclusive muy parecido al síndrome de la mano ajena. Confunde, no confunde en realidad las preguntas, porque no tiene problema en el área de Wernicke. Él comprende bien lo que al cumplir la orden mueve otro grupo muscular que no es el correcto. Ese es el de Gerstmann. Ahora, ¿en cuál de las áreas pudiera encontrarse la lesión del paciente? Si ponemos aquí las áreas que hemos estudiado, vamos a ver que, fíjense, la primera respuesta dice área motora y frontal derechas. El área motora y frontal derecha, en realidad, la motora tiene una respuesta porque movió una mano, no movió la que era, pero que tiene relación. Y la frontal tiene otras ejecuciones, las cuales no tienen ahora relación con este cuadro que tiene el paciente. Área motora y parietal izquierda, área de la cápsula interna derecha, lóbulo parietal derecho y lóbulo temporal derecho. Las demás se refieren al lado contralateral a lo que debía ser. O sea, porque fíjate que se levanta la mano izquierda y se le manda levantar la mano izquierda y levanta la derecha. Hay un problema ahí. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta sería área motora, porque él está realizando un ejercicio motor, pero ¿qué pasa? Que hay un problema en la parte, en la número 40, el área 40, en esta área prácticamente parietal, y por eso parietal izquierda. Claro, lógicamente, sería prácticamente en este mismo lóbulo, porque este lóbulo es izquierdo. ¿Estamos claros? Sería esa la respuesta. Si pueden, después revisan el síndrome de Gerstmann, muy característico para que ustedes vean en qué se trata todo eso. Vamos a ver la pregunta 2. Un paciente de 46 años de edad ingresa para estudio, pues presenta alteraciones de la campimetría bilateral. Interesante esto. La campimetría, para los estudiantes que quizá me ven ahora, me estén viendo ustedes o me vean después, es un ejercicio que se hace en un estudio oftalmológico que tiene que haber un examen de los campos visuales, de lo que se ve con los dos ojos, ¿no? Él tiene alteraciones en la campimetría. En una radiografía simple y una TAC se demostró calcificaciones aumentadas en el área donde se encuentra el glomo. El glomo. Yo le voy a explicar, lógicamente, en el día de hoy, qué cosa es el glomo y dónde está. Calcificado de plexo coroideo. El glomo es una estructura en forma triangular o forma trigonométrica que se encuentra en los ventrículos. Prácticamente es el vórtice de los ventrículos del cerebro. Vamos a verlo ahora. El objetivo mío de estas preguntas, como siempre les digo, no es que usted lo sepa o no lo sepa. Es simplemente que estudiar con ustedes estas preguntas. Ahora bien, y esto produce compresión de los colículos ópticos y la pineal. ¿En cuál de las áreas de los ventrículos se encuentra este? ¿No? Ahora dice, el cuerpo de los ventrículos laterales muy cerca de los agujeros de Monroe. Cuerno frontal próximo a la cabeza del núcleo caudado. Cuerno occipital cerca del área visual primaria. Trígono
prácticamente cuando estaba hablándoles aquí, le dejé caer la palabra trígono. Próxima al área de paso de la radiación óptica y cuerno temporal asociado al área de Wernicke. Por eso les digo que el preámbulo que les di, lo puse en contexto con las áreas de Brodmann, es porque estas preguntas tienen relación con eso. Si vamos a ver entonces aquí, vamos a ver los ventrículos. Estos son los ventrículos del cerebro. Fíjense que este que está aquí es el tercer ventrículo. Estos que están aquí son el cuerno frontal, son a cada lado. Este es el cuerno temporal y este es el occipital. Y esto que está aquí, ahí, ese es el trígono o globus de los ventrículos. Y ahí adentro está la cantidad mayor de plexo coroideo que produce el líquido cerebroespinal. Y entonces ahí está el problema. Esto puede ser neoplásico, puede ser inflamado y comprime esta área que está aquí, que es la radiación óptica. ¿Y qué pasa? Que esa radiación óptica que va desde el tracto óptico, aquí del nervio óptico, se cruza y forma los tractos y después la radiación está siendo comprimida junto al colículo óptico y por tanto tiene una campimetría afectada. Esto es un ejercicio. No sabemos exactamente la cantidad de qué exacto del lugar del campo que está afectado, pero esta explicación es muy importante porque fíjense que es una compresión que hay sobre la radiación óptica a este nivel, aquí detrás, y sin embargo se ve reflejado en la campimetría. Ese es el ejercicio que podemos hacer aquí. Menciona otros distractores como área de Wernicke, que fue la que vimos, área 22. Menciona otros lugares, occipital cerca del área visual primaria, pero el cuerno occipital está allá detrás, está lejos de lo que es el globo, que está aquí. El globo es el trígono, este que está aquí. Por tanto, la respuesta es, lógicamente, esta en el trígono, próxima, señalando aquí, no es esta, no es la C, sino la D, ahí. Esa es la respuesta, para que vea la pregunta y puede revisar más adelante este tema. Vamos a ver entonces la pregunta siguiente. En una emergencia se recibe un paciente de 65 años de edad con un cuadro de accidente vasculocerebral. En realidad, ustedes saben que se conoce como accidente cerebrovascular o accidente vasculocerebral, afectando áreas corticales donde se inicia gran parte del córtico espinal. Recientemente lo estuve hablando. En el examen histológico post-mortem se demostró que la proyección que habían sido afectadas, se vieron en post-mortem. Entonces, ¿cuál de estas áreas expuestas abajo le suman el 30% a las fibras del córtico espinal? Ustedes vieron que les expliqué que hay áreas que están delante de lo que es relacionada con el área motora en el lóbulo frontal, la parte del lóbulo frontal, está el área premotora y el área suplementaria. Están ahí. Entonces, área sensitiva primaria. No, el área sensitiva primaria no tiene relación porque estamos hablando de que le suma al córtico espinal. El córtico espinal empieza en áreas motoras, sobre todo en el área motora primaria, número 4, y el área 6, suplementaria, y 8. Por tanto, tenemos que aquí está área sensitiva primaria, no. Área prefrontal, no, porque estamos hablando de que eso tiene relación con otras actividades, etc. Área premotora, pudiera ser. Área motora suplementaria, pudiera ser. Pero el área parietal ascendente, no. ¿Cuál sería la más completa? Porque resume todas las acciones que se asocian al córtico espinal, el área premotora. Miren aquí, esta área premotora que está aquí, que le suma el 30% al córtico espinal. Este que está aquí. El córtico espinal es el que va desde estas áreas motoras, baja, se decusa a nivel del bulbo y después va por toda la médula, como córtico espinal, hacia las astas anteriores de toda la médula. Ese es el ejercicio que hacemos en esta pregunta.
La próxima pregunta sería: paciente masculino, trabajador de una compañía ferroviaria, sufrió lesión cuando un metal alargado penetró el cráneo a través del ojo, de un ojo, afectando el área frontal, áreas 9 y 10. Fundamentalmente, ¿cuál de los datos que se exponen debajo está acorde con la lesión de esta área? Vamos a ver qué áreas son. 9 y 10. Aquí, área frontal. Ahí habíamos hablado que se relacionaba con la capacidad de llevar a cabo todas las habilidades, la experiencia, lo aprendido. Por tanto, afasia motora no puede ser. Afasia motora quiere decir que es prácticamente, tiene relación con ¿qué? Con el área de Wernicke 4.4 y 4.5. Área sensitiva, no. Asimbolia del dolor, acabamos de decir que es el área prácticamente la 40. Dificultad para calcular, correcto, acalculia, es el área que prácticamente, y pérdida de la memoria espacial, tiene relación con el lóbulo parietal. Quiere decir que estamos hablando de que dificultad para calcular tendría ese paciente. Se pone de ejemplo siempre en lo que es los libros de neurociencia, el ejemplo de un ferroviario, esto ocurrió en Inglaterra, que era gerente de vía, mucha experiencia en todos los trenes, y prácticamente tuvo un accidente, el lóbulo frontal, no perdió la vida, pero después no sabía ni cómo cambiar una línea de tren, porque perdió toda la habilidad, toda la capacidad de calcular, no 2 por 2 es 4, como yo le digo, sino hacer cálculos, no solamente matemáticos, sino de la vida misma, que es el lóbulo frontal quien se encarga de eso, de todo eso. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Un paciente que presentó embolismo de la arteria cerebral media, ven que lo voy mezclando para ir aprendiendo un poquito de las cosas. Cerebral media, provocando isquemia de parte de los núcleos de la base y de la cápsula interna, provocando en el paciente una hemiplegia contralateral clásica derecha. ¿Cuál de las arterias señaladas podría ser comprometida? Vamos a ver la lámina para recordarle quién es la arteria cerebral media. Esta arteria, que forma parte del polígono de Willis, o polígono arterial de la base del cerebro, hasta aquí es carótida interna y a partir de ahí es cerebral media. La cerebral media tiene una serie de ramas importantes, entre ellas esas que están ahí, que se llaman las lentículo estriadas, esas arteritas, que son las que irrigan lo mismo que estamos hablando aquí, prácticamente. Cápsula interna, ganglios, núcleos basales, etc. Por tanto, vamos a ver la respuesta. Arteria comunicante posterior derecha. Ustedes saben que la posterior derecha se dirige hacia la arteria cerebral posterior y no tiene relación con la irrigación de esos ganglios basales ni de la cápsula interna. Arteria cerebral anterior izquierda. Cerebral anterior no tiene relación porque ya va hacia a través del área pericallosa hacia la parte caras interna de los hemisferios. Arteria cerebral media en la porción cortical. Arteria lentículo estriadas izquierda y arteria cerebral posterior izquierda. Vamos a ver que el paciente tiene, aquí dice, provocando un paciente una hemiplegia contralateral clásica derecha. Miren qué lindo. Arterias lentículo estriadas izquierdas. O sea, las izquierdas, que son probablemente, vamos a suponer que fueran estas de aquí. Lógicamente, estas arterias van a irrigar el área de la cápsula interna, donde se pasa el córtico espinal. Este córtico espinal, si está al lado izquierdo, lógicamente donde va a dar la hemiplegia, ¿de qué lado es? Derecha. ¿Por qué? Porque él se cruza a nivel del bulbo, lo que acabamos de decir prácticamente ahora mismo. Este ejercicio yo lo hago porque así se aprende a veces más que leyendo un tema completo. Es muy difícil entrar a razonar todo eso. Quiere decir que si estamos, el córtico espinal que pasa por aquí, por eso se llama hemiplegia
esto de contralateral se lo estoy poniendo, agregando yo, para que ustedes sepan el lado en que está la afección. Pero en realidad la hemiplegia que se produce cuando hay lesión de las lentículas estriadas se llama hemiplegia clásica solamente. Lo de contralateral y derecha se le suma para formar parte del síndrome. En realidad se llama hemiplegia clásica. Contralateral porque está de este lado y la fuerza se va a perder en el lado contralateral. Y lógicamente derecha es porque me está hablando aquí de que la afectación está en las lentículas estriadas, arteria cerebral media, provocando isquemia de la parte del núcleo de la base y cápsula interna. O sea, del contralateral. Se produce contralateral. Está bien eso. Vamos entonces a la otra pregunta. Esa es la respuesta entonces. Arteria lentículo estriada, que son estas que están aquí chiquititas, son perforantes, también se llaman, en la primera porción de la cerebral media. La cerebral media tiene otras porciones, llegando al área de Silvio y continúa. Esta es la segunda porción. La tercera porción es insular y la cuarta porción es cortical. Corticales posteriores y anteriores y medias. Esta es la cerebral media. Ahora bien, vamos al otro. Ahora bien, tras un tratamiento odontológico por un absceso, hay algunas preguntas que las puedo generar. Puede ser que no tenga relación con la área con las áreas de broma, etcétera, pero bueno. Tras un tratamiento odontológico por absceso de un molar superior, una paciente se presenta a consulta con cefalea intensa, protrusión del ojo derecho, amaurosis, ¿saben lo que es amaurosis? Pérdida de la visión, y desviación medial del ojo de ese lado. Desviación medial, estamos hablando que sería estrabismo convergente de ese lado. Ahora bien, ¿cuál de las situaciones que se presentan abajo pudiera estar presentando el paciente con mayor probabilidad? Vamos a ponerles estas fotos para ver. Fíjense, esto es una foto escogida, no es que sea la persona ni nada, pero sí les quiero mostrar que de este lado, con cefalea intensa, producción del ojo derecho, un poquito, no está muy protruido, pero bueno, amaurosis, no ve bien, y desviación medial de ese lado. Miren el ojo, tiene un estrabismo convergente. ¿Lo ven aquí? Ahora bien, fíjense que aquí vamos a ver lo que se llama el seno cavernoso. El seno cavernoso, por el cual pasa aquí el nervio abducen a través, junto con la carótida interna. Muy importante. Este es el famoso seno cavernoso. ¿Qué quiere decir? Que este nervio abducen es el que inerva el recto lateral, que es el que ha sufrido, porque ese molar, al estar a un absceso de un molar, lógicamente, las arteritas o venas que van hacia el seno cavernoso produjeron ¿qué? Una infección del seno cavernoso, provocando entonces una lesión del nervio abducen de ese lado. Al lesionarse, lógicamente predomina el recto interno y el ojo se dirige acá. Y además hay inflamación, hay amaurosis, hay lesión con ese ojo, posiblemente irritado el nervio óptico que está próximo ahí también, de ese seno, y por eso ha perdido un poco la visión. Vamos a ver entonces, trombosis de la arteria carótida externa, ni lejos que está de ahí. Trombosis de la arteria meningia media, no tiene relación directamente con esa arteria. Neuritis óptica secundaria a la infección, pudiera tratarse. Pero trombosis del seno cavernoso derecho, trombosis de la vena galena o vena magna, está muy lejos, la vena magna está aquí atrás, aquí detrás. La vena magna, que termina en el seno recto que está aquí, este seno que está aquí, seno recto, vena magna o vena de galeno. Por tanto, la más completa sería, como es lógico, la trombosis del seno cavernoso. Hay un síndrome
que ustedes lo pueden revisar, anótenlo por ahí, que se llama de Tolosa Hunt, que no es el caso pero se relaciona mucho con lo que es el seno cavernoso. Puede ser que una inflamación, una alteración del seno, una inflamación sobre todo de lo que es el seno cavernoso. Tolosa Hunt. Ok. Por tanto, seguimos adelante. Ya este es un tema bonito. Esta es una pregunta que se sale de las áreas de Brodmann, pero bueno, son preguntas generales y la mayoría son de las áreas de Brodmann. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí. Ahora, un paciente de 45 años de edad ingresa con cuadro neurológico impreciso, cefalea, cifras de TA normal, presentando algunos de los siguientes signos: apatía profunda, pérdida de la iniciativa y espontaneidad, alteraciones de la marcha y postura sin trastorno del equilibrio y alteraciones de control esfinteriano. Oiga, ¿cuál es el posible diagnóstico que se expone a continuación? Estaría más acorde con el cuadro del paciente. Vamos a poner esta imagen. Miren, este es el polígono de Willy. El polígono de Willy tiene unas arterias anteriores, que son las anteriores, que las une la comunicante anterior. Pero a partir de ahí, las arterias se meten entre ambos hemisferios, llamándose arterias pericallosas, que van a irrigar toda la cara interna, teniendo una irrigación de la arteria de las áreas, según el homúnculo, de la parte de las rodillas hacia abajo en las piernas. Y además tiene relación con el control de esfínteres en esas áreas que están por acá. Prácticamente llegando a la cadera que está aquí arriba, control de esfínteres. Toda esa área parece estar afectada. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Síndrome de la arteria lentículo estriada. Bueno, están lejos de ahí porque las conocimos hace un momentito. Se dirigen hacia el área de Silvio. Síndrome de la arteria cerebral anterior bilateral. Me gusta. Y sobre todo bilateral. Porque si es una sola arteria, no se cumple este síndrome. Síndrome de la cerebral media, no. Síndrome de la arteria carótida interna, síndrome de la arteria vértebro-basilar, no. La respuesta es síndrome de la arteria cerebral anterior, pero bilateral. Cuando ustedes estudian el polígono de Willy, las arterias más anteriores son las arterias cerebrales anteriores que terminan en las pericallosas, o sea, van por encima del cuerpo calloso. Míralas aquí. Este es el cuerpo calloso que está encima de aquí del área del tercer ventrículo. Esta es la parte del rostrum, el cuerpo y el splenium del cuerpo calloso. Me encanta la neurociencia y la neuroanatomía. Qué belleza, Dios mío. Eso es lo más lindo que hay, lo más bello que hay. Lo más bello. Entonces tenemos que este síndrome lo pueden estudiar, busquen el síndrome de la arteria cerebral anterior bilateral, lo buscan y ustedes verán que es una belleza. Es una belleza. Seguimos a la otra. Un paciente masculino de 58 años de edad, quiero que me pongan me escriban, si hay que quiera, en el chat, si les gusta este tipo de tema, este tipo de preguntas discutidas, o si les gusta que les ponga las preguntas y el jueves que viene, la otra semana, pero a mí me gusta matando y salando, porque después tal vez no puedo venir a la actividad porque tenía un problema y entonces no ve la respuesta, se quedó con la duda, yo no vi, se me olvidó el tema porque tengo Alzheimer quizás, o me viene el Alzheimer y no vi el tema y más, nunca nos vemos. Es mejor matando y salando. No sé si a ustedes les gusta, me lo ponen en el chat si les gusta así. Un paciente masculino de 58 años de edad presentó cuadro extraño de pérdida de la fuerza muscular en ambas piernas solamente, asociado a pérdida de la sensibilidad dolorosa en varias áreas de la cara bilateral, presentando normal sensibilidad vibratoria y la propiocepción. Esto
Esta pregunta es nivel, dicen que son de hasta 5 niveles, para mí es nivel 6. Fíjense, vamos a leerla bien. Un paciente masculino, 58 años de edad, presentó cuadro extraño de pérdida de la fuerza muscular en ambas piernas, solamente, asociado a pérdida de la sensibilidad dolorosa en varias áreas de la cara, de la cara, ¿no? En la facies bilateral, presentando normal la sensibilidad vibratoria y de la propia sección de la cara. Se determinó que uno de los comentarios siguientes podría ser la causa de este tipo de lesión. A. Isquemia del área de la decusación piramidal central alta. Isquemia del área de la decusación piramidal lateral derecha. Isquemia a nivel de ambas pirámides vulvares próximas al surco bubopontino. Lesión isquémica del área de la decusación piramidal baja y lesión a nivel de la rodilla de la cápsula interna. Lo que pasa es que esta última es la que menos va a ser. ¿Por qué? Porque me está diciendo de las rodillas, una rodilla, y me está hablando que es bilateral el problema. Si fueran las dos rodillas, estuvieran afectados los dos córticos espinales, pero me está hablando de una rodilla. Entonces, vamos a ver esta lámina. Fíjense, estas son las pirámides. Aquí sería que son una A que es arm, no se ve, está chiquitico, pero bueno, aquí tórax y aquí piernas. Si ustedes se fijan, la decusación piramidal tiene una cosa importante, que si la lesión es a este nivel, alta, afecta a ambos brazos. Y si es una lesión un poco, por ejemplo, baja, sería ambas piernas. Lo que, claro, aquí el ejemplo que pone es brazo izquierdo y pierna derecha. Pero si se produce aquí debajo, daría parecido a una paraplegia. Muy importante, la paraplegia, muy importante. Ok, esto sería vamos a llamarle paraplegia de brazos, que la paraplegia es para piernas. Pero bueno, esto es una monoplegia izquierda con una monoplegia derecha en miembro inferior. Ahora, ¿cuál sería? Vamos a ver, isquemia en el área de la decusación piramidal alta. La respuesta es, para no andar mucho, la baja. O sea, lesión isquémica en el área de la decusación piramidal baja, a este nivel aproximadamente, que tiene relación con ambos miembros inferiores. ¿Ves? Ahí está. Normal de sensibilidad, todo está bien, propensión. Se determinó que los comentarios, ok. De la fuerza muscular en ambas piernas solamente. Ambas piernas solamente. Mira aquí, bilateral. Esa es la respuesta. Muy interesante esta pregunta de analizar. Tiene que ver con la comisura, con la decusación piramidal. No tiene relación con las partes más corticales ni superiores, etc. Vamos a ver esta. Un paciente masculino de 54 años de edad, contador, recibió un disparo que afectó el área frontal. Después de su recuperación, se realiza un examen neurológico en el cual se detecta fundamentalmente un dato clínico que se está representado abajo. ¿Cuál de los presentados abajo sería la probable? Afasia motora, ustedes saben que es el área de Broca, pérdida de las funciones ejecutivas, pérdida del gusto, presenta tinnitus, afectación del lenguaje. Ya ustedes me van a decir, yo sé que me lo están escribiendo por ahí o me lo están pensando, los que me están viendo, que saben un poco de esto, o estaban viendo en lo que he hablado anteriormente, me va a decir que, lógicamente, que prácticamente la área frontal tiene relación con las funciones ejecutivas. No cabe duda que esa es la respuesta. Con las funciones ejecutivas, de calcular, de analizar, poder de análisis, todo eso se pierde cuando hay una lesión, ya sea isquémica o traumática del lóbulo frontal.
nos vamos a la otra. Un infante de 8 años de edad adquiere meningitis en su escuela, presentando mal estado general, toxicológico y fiebre. Se le realiza una punción lumbar bajo condiciones controladas de presión del líquido cerebroespinal y se constata positivo a este proceso. Ahora viene, esto es lo que se llama la viñeta, un comentario de proceso, pero viene la pregunta: ¿cuál de los espacios contiene mayor cantidad de líquido cerebroespinal infectado? Esta pregunta tiene relación porque usted debe saber dónde se encuentra el líquido cerebroespinal. Todo eso. Entonces dice aquí, vamos a ver esta foto. Esta foto dice, mire, esto es lo que es el cuero cabelludo, esto es lo que es el hueso, pegadito al hueso está la dura madre, ¿no? Quiere decir que debajo de la dura madre hay un espacio entre el hueso y la dura madre que se llama epidural, hay un espacio subdural y hay un espacio subaracnoideo. Esto que está azul aquí es la aracnoide y la pía madre rodea a lo que es esto, que es la masa cerebral, toda esta área del cerebro. Quiere decir que sabiendo entonces que el líquido cerebroespinal está producido por los procesos coroideos en los ventrículos, que lo vimos hace un ratito, los ventrículos laterales que drenan su líquido al tercer ventrículo, del tercer ventrículo va lógicamente al cuarto ventrículo y a la médula, pero se mueve a través de qué espacio, prácticamente subaracnoideo. Quiere decir entonces que espacio subaracnoideo. Este es el espacio. Este espacio me parece como viene en forma de como tela de araña, como si fueran fibras de araña, y ahí es donde está la mayor cantidad de líquido. Entonces ahí es donde vamos a encontrar. Por eso es que la punción lumbar se hace a nivel de prácticamente L4, L4 aproximadamente abajo, y se llega al espacio ¿cuál? Subaracnoideo, allá a nivel medular, porque ahí que está, ahí se obtiene el líquido. Se puede obtener de las cisternas, de la cisterna magna que está aquí detrás, de la cisterna también se usa mucho muchas veces en los niños, se extrae el líquido cerebroespinal de la cisterna, todo eso. Pero este niño tiene 8 años, quiere decir que se le podía hacer a través de una punción lumbar a nivel de L3, L4. Bien. Ok, nos vamos a otro. Un paciente portador de meningoencefalitis aguda, en el momento de estar realizándose la punción lumbar para su análisis, presenta mal estado general y cuadro de enclavamiento de las amígdalas cerebelosas. ¿Dónde se enclavaron? ¿A qué nivel? ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero magno, en el occipital. ¿Por qué? Porque se hizo, aquí hay un problema iatrogénico. ¿Cuál es el problema iatrogénico que hubo aquí? De no hacer esta punción con manometría, como el caso anterior, que se hizo sin manometría, sin control de presión, y ocurrió entonces el enclavamiento, ocurrió lo que se llamaría un Arnold-Chiari agudo. Recuerden que el Arnold-Chiari, el cerebro se mete en el agujero magno por presiones, etcétera, por otras causas, el Arnold-Chiari. Ahora, ¿cuál de los factores que se relacionan a continuación pudo ser el factor contribuyente? Él dice que el líquido estaba transparente con densidad de 1008. No creo que esto tenga relación con problemas de presión. Líquido turbio con presión de 250 milímetros de agua. Vamos a anotar esa por ahí. Líquido con gran cantidad de sodio y potasio, pero la presión está en 199. Vamos a dejarla quieta ahí. Líquido con densidad 1006 y presión de 180. Líquido claro con densidad de 1003, glucosa 55. Hasta ahora no me ha dicho nada. Yo creo que lógicamente para que se enclaven las amígdalas
tiene que haber un problema de presión. Y entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver la foto, esta. ¿Cuánto es la presión del líquido normal? Entre 50 y 200. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál sería la que tiene mayor presión? La B. Por eso sería que el líquido, lógicamente, estaba demasiado alto y no se hizo una punción controlada con condiciones manométricas que pueda hacerse de ese caso. O, en este caso, ustedes ya deben estarse también respondiendo en la mente que se podía haber hecho una punción cistenal de las 6 cisternas que hay en el cerebro. La más fácil, bueno, está la cisterna magna que está aquí a través del occipital, se le llega y no se produce entonces lo que es la protrusión o la enclavamiento de las amígdalas cerebelosas. Muy bien. Esta pregunta me parece que les gusta también. Me parece que les gusta. Fíjense que no tiene relación, como digo, las áreas de broma, pero bueno, es bonita. Casi estamos llegando al final, pero bueno, un paciente portador de una queratitis corneal del ojo derecho debido a falta de lágrimas se ha producido esa lesión corneal. ¿Cuál de los comentarios que se exponen a continuación es la respuesta a la disminución del lagrimeo? Los que me están escuchando saben que la lágrima, así como la saliva, corresponde al glosofaringio y a lo que es el facial para producir la secreción de la saliva de la submandibular y sublingual. También el facial tiene relación con la glándula lagrimal. Produce las lágrimas. Desde las glándulas lagrimales produce las lágrimas por estimulación parasimpática. Pero ¿qué pasa? Que hay que conocerse qué rama del facial llega a la glándula o por lo menos al ganglio óptico o ganglio esfenopalatino que está por ahí. Ese esfenopalatino, el óptico es del glossofaringio. Y entonces, ¿cuál sería? Vamos a ver, destrucción del nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal, vamos a poner una foto aquí. Aquí está, vamos a poner esta foto. Era para la respuesta, pero bueno, el nervio auriculotemporal es del trigémino, pero le presta las ramas al glossofaringio para ir la parótida. La neuritis intrapetrosa del nervio petroso mayor, me gusta. Este es el petroso. ¿Por qué sé que es el petroso? Porque tiene, miren, tiene los semicirculares, tiene la cóclea, ¿ven? La cóclea con todo. Quiere decir que estamos ahí dentro del petroso. Y de ahí este el ganglio geniculado del facial, que viene aquí. Y ahí da la cuerda, esta aquí, lo que sería que ya aquí el facial sale por aquí para ir a inervar los músculos de la cara, de la mímica. Pero antes de irse, él da esta ramita, se llama petroso mayor. Esto va directo al ganglio. Este petroso mayor recibe al petroso profundo y va al ganglio pterigopalatino, que está por acá adelante. Y de ahí sale un nerviecito que va hacia la glándula lagrimal. Por tanto, sería, sin más dilación, vamos a ver, por ejemplo, destrucción del ganglio óptico. No tiene relación porque es del glosofaringio. Lesión del nervio oftálmico del quinto pal, ni hablar, no tiene relación con eso. Además, la queratitis, fíjense qué interesante, la queratitis de la córnea, que es por falta de lágrimas, pudiera dejarse de recibir el dolor si este nervio, lesión del nervio oftálmico, tuviera problemas, porque por ahí va la vía de lo que es la sensibilidad corneal, a través de las ciliares cortas del nervio oftálmico. Y lesión del nervio petroso menor. Petroso menor no, porque es de glosofaringio también. No tiene nada que ver con el facial. Estas preguntas a mí me gustan porque
¿verdad que estoy yo solo hablando y no tengo así como que, profe, usted puede, bueno, pero pueden escribirlo, pueden en comentarios, no lo estoy viendo ahora, pero pueden escribir, yo voy a revisar si hay alguna pregunta secundaria sobre algún tema, podemos buscar la pregunta otra vez, etcétera, y lo discutimos. Yo nunca estoy apurado, cuando empiezo a dar esta directa, estoy aquí hasta que ustedes me estén claros o me hagan alguna preguntita, ¿vale? Lo vamos a hacer siempre porque me gusta discutir esto. Y así lo hice yo siempre, lo he hecho siempre con mis estudiantes en el aula. No es demostrar si saben o no saben. Lo que quiero es que aprendan a hacer la pregunta y el tema como tal, anotarlo y revisar. Ahora bien, pregunta 13. Un paciente de 34 años de edad se presenta con los siguientes datos en su cuadro clínico. Dificultad para caminar, aunque no ha perdido la fuerza muscular. Al mandarlo a identificar objetos mediante la manipulación, se pensó que una de las áreas del cerebro sufrió un accidente cerebrovascular, básculo cerebral. ¿Y qué? ¿Cuál de las áreas mencionadas a continuación está relacionada con el cuadro de este paciente? Vamos a ver. Aquí están las áreas. Área sensitiva primaria S1. Área sensitiva secundaria S2. Área motora suplementaria M2. Área premotora y área prefrontal 11 y 12. Vamos a ver. Fíjense que no puede dificultad para caminar, aunque no ha perdido la fuerza muscular. Al mandarlo a identificar un objeto mediante la manipulación, y se pensó que una de las áreas del cerebro ha sufrido un accidente vascular cerebral. Hay un área aquí que dificulta lo que es no solamente fíjense que no se perdió la fuerza muscular, sino como la forma de caminar, dificultad para caminar aunque no ha perdido la fuerza. El área motora, área premotora, es la que tiene que ver con esto, porque coordina, es la que tiene la capacidad, dona el 30% de los axones a lo que es el córtico espinal, que lleva la fuerza, pero él lleva la forma es el mecanismo de, según Afifi, es como si fuera lo aprendido que se guarda en los núcleos de la base, lógicamente en el núcleo caudado, lo aprendido, pero se llama asa motora, según Afifi, que tiene mucha relación con el área premotora. Muy importante. Fíjense que la fuerza no se ha perdido la fuerza, pero hay dificultad para caminar. El área somatoestésica primaria, S1, está representada periféricamente en cada parte de nuestro cuerpo, en forma de dermatomas, de las cuales recibe información constante. Sobre todo, sensibilidad táctil y térmica. ¿Cuál de los siguientes núcleos del tálamo percibe el relevo de vías mencionadas en este miembro? Vamos, fíjate, aquí está hablando. Vamos a ver. Aquí está. Este es el tálamo. El tálamo tiene una serie de núcleos. Este es el área del pulvinar. Tiene el núcleo geniculado medial y el lateral. El medial tiene relación con la vía acústica y el lateral con la vía óptica. Y tiene ventral posterolateral y ventral posteromedial. Le voy a dar un truquito para que se aprendan estos dos núcleos importantes. Miren, este núcleo dice ventral posterolateral. La L, y termina en L, le viene a la mente legs, las LEG, piernas. Quiere decir que este núcleo le va a recordar que aquí viene todo lo que es de miembros inferiores. O sea, de cuello hacia abajo. Y ventral posteromedial, la M, memoria, o sea, cerebro hacia arriba, cabeza.
Por tanto, lógicamente, núcleo medial del tálamo no tiene relación con esto. Núcleo ventral posterolateral pudiera ser la respuesta. Núcleo ventral anterior tiene que relación con que ventral anterior y ventral lateral tienen que ver con las vías directas e indirectas de los movimientos, del control de los movimientos en el cuerpo humano. Ventral anterior, ventral lateral, estos dos son los que tienen que ver con las vías directas e indirectas de los ganglios basales. Y núcleo ventral posteromedial con la va a tener que ver con el cuello hacia arriba. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Lógicamente, el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ahí. Es el que tiene que ver con eso. Esto, lógicamente, el tálamo es una sustancia de relevo importante. Este es el que tiene, este núcleo tiene anterior, no tiene relación con este ventral anterior. Ese anterior tiene que ver con las vías córtico de los ganglios basales, con lo que es la corteza, etc. Y esta es la sustancia intertalámica, adhesión intertalámica con el otro tálamo que está allá. ¿Está bien? Este es el pulvinar. Y estos serían los que tienen que ver con la vía acústica y la vía óptica. Bien, espero que esté interesante. Vamos a ver esta preguntita al final posiblemente. Y entonces, a ver cómo está la cosa. Un paciente, tras sufrir un trauma craneal en el área parietal, ha perdido capacidad de integrar las diferentes informaciones. Se le aplica estímulos ligeramente dolorosos y se determina que presenta una asimbolia del dolor. Esta pregunta estuvo relacionada con una anterior que habíamos hecho. ¿Cuál de las áreas que se mencionan a continuación pudiera estar comprometida en este paciente? Vamos a poner aquí. ¡Ay! Oye, pero caballero, no me acordaba que había puesto en 40. Ya todo el mundo sabe que es el área 40 ya. Ahora, lógicamente, es el área somatoestésica secundaria. Está la somatoestésica primaria, que es la 1, 2, 3, pero la 40, que está aquí en la parte final, la parte muy comprometida y relacionada con la 22 y 39, que son de asociación mayor. Es importante, esas dos áreas son importantísimas. Y está muy cerca, lógicamente, del área de comprensión, de la comprensión del lenguaje y de la audición, que sería el área de Wernicke, muy importante, que está aquí. Que lógicamente, con el área de Broca, que está aquí, se comunican a través del fascículo arqueado. Un fascículo arqueado, que es el que comunica internamente, se ha demostrado ya. Hay algunas teorías nuevas en cuanto a esto, de que oímos, analizamos y comprendemos y emitimos hacia la parte ejecutoria del lenguaje, que sería el área de Broca, que está aquí, en la 44 y 45. Están aquí. Ok. Bueno, no se me vayan, que sé que hay varios ahí, no se me vayan. Vamos a hablar unos 5 minutitos más. Sé que no es temprano, pero... Y miren, le pongo aquí esta frase, porque es importante. Creo que me voy a dedicar, aparte de la medicina, a estimular a los estudiantes, porque hay cierto desgano, hay cierto desdén por todas las cosas convulsivas que pasan en el mundo, cosas políticas, no me voy a meter en eso, pero que no les debe eso restar esfuerzo, porque el mundo no se va a acabar. Y usted y si pasa lo que pase, usted debe estar mejor preparado cada día para poder ayudar más a esas personas, que si el mundo se va a poner peor, bueno, pues entonces mientras más preparado usted esté, más lo puede ayudar. Por tanto, yo digo, y digo siempre, y termino con esta frase positiva: el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Esto lo dijo Winston Churchill, sin perder el entusiasmo. Pero fíjense que hay una cosa muy interesante en la psicología que se llama ensayo-error. Muchas veces, cuando pasa el tiempo, yo no sé si ustedes han conocido
el que me esté viendo, que haya tenido la amabilidad de seguirme escuchando a esta hora, yo le digo lo siguiente. Ustedes no se han enterado y han visto y han analizado que fulano de tal X, que cogía siempre 3, 4, vamos, no sé, en base a 5, 3, 4, a veces hasta suspendía un examen y después un gran profesional. Y ustedes dirán, pero ¿cómo ese muchacho? Si ese muchacho a veces no iba ni a las clases y no salió bien en tal materia. Y mira, es un gran profesor, un gran profesional. ¿Por qué? Porque nunca se dejó caer. Iba sobre esos errores, quizás aprendió más y se dedicó más y se comprometió más con sus padres, con su familia, con la sociedad y llegó a ser una gran persona, un gran profesional. Por eso yo escribí esta frase, que es mía, basado en esta que está aquí. Si no pruebas, jamás tendrás errores. Oigan qué interesante, esas son palabras mías. Si no pruebas, jamás tendrás errores. Pero si solo triunfa el que probó y triunfó, aún teniendo errores, pues supo levantarse y convertir los errores en escalones. Los errores en escalones, no errores en hoyos, huecos por los cuales caíste. No. Ese error fue un escalón para ascender más y formarte mejor. Por eso es que yo no fui nunca, le digo la verdad, de 100. Pero caramba, qué interesante que al fin y al cabo muchos que cogieron mejores notas que yo, hoy ni siquiera les respetan la medicina. Y sé que sí, que están vivos, que están trabajando y no les interesa para nada seguir siendo médico. Y yo, que no cogí buenas notas, soy profesor, me dedico, no soy perfecto, no soy 100%, pero soy 98%. No soy 100%, pero soy 98%. Porque mírame que ahora estoy aquí ayudando a otros y dedicándome hacia otras personas, a otros estudiantes que sé que me ven y les encanta oírme. No soy el mejor, pero es que ese mejor no está aquí sentado enseñándolo. Alguien tiene que enseñarlo, alguien tiene que hablar estas cosas. Por eso es que eso me pone a mí más emocionado y el que no se emociona no enseña. Por tanto, entonces, bueno, yo voy a abrir la pantalla para ver los comentarios, que deben haber unos cuantos comentarios por ahí. Vamos a ver. Y déjeme bajar aquí déjeme aquí bajar para ponerme más grandecito de aquí, por aquí, para que me vean mejor. Ya estamos mejor. Ahora, no sé, espero que quizás haya algún comentario. Déjeme revisar, a ver. Déjeme revisar aquí, comentario mío que yo puse al principio. Juárez, ¿qué tal? Buen día. Está por ahí, qué bien, qué bien, qué bien. Gracias por estar, gracias por estar. Aquí estamos, qué bien que está por ahí. Le estaba extrañando que he dado varias directas y no le veía, pero bueno, no sé si se mantiene ahora. A ver, anatomía estudiantil. Vamos a ver, vamos a poner este que se ve ahí. Anatomía estudiantil dice, es una gran persona, aprendo bastante con usted, gracias por su tiempo que dedica a cada clase. Lo acabo, no había visto el comentario. Ahora es que estoy abriendo el chat para ver algunos comentarios. Y así que lo vamos a ver por ahí. Gracias, Anatomía Estudiantil. No tengo el nombre de la persona que puede haber escrito estas bellas palabras, pero quien sea, que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga y cuente conmigo siempre. Aquí me van a tener el canal. Recordar que neurociencias y anatomía aplicada del doctor Jesús Nelson Villar. Lo pueden buscar así en YouTube y por favor suscríbanse para estar siempre juntos. Tengo a Benito, vamos a ver, Benito Juárez. Ay, Dios mío, Benito Juárez.
sé que uno pone a veces muchos nombres. También admiro a Benito Juárez, no sé si lo dijiste, por el mexicano Benito Juárez. Sí, como no, grandioso luchador, México. Me encantó su clase, gracias. A ver, tenemos aquí, vamos a ir poniendo los comentarios. Dice Benito Juárez, que no sé si puede coincidir que es su nombre, me perdona, pero creo que se refiere a Benito Juárez, el gran prócer mexicano. Gracias por las palabras, me encantó. Seguiré siempre con esta responsabilidad de que las clases sean lo mejor posible. Este no es un tema, fue un tema de inicio para poner en contexto, para después una serie de preguntas, pero en realidad hay muchos temas que vamos a ir dando prácticamente. Puede ser que pase a los lunes y jueves, El martes tengo cierta situación y me es difícil estar a las 10 en punto empezando. Ok, gracias por Benito Juárez por esas palabras. Azalea, tenemos aquí a Azalea, muchas gracias por toda la dedicación, aprendemos mucho con usted. Me alegra, ese es el objetivo fundamental. Si aprenden algo o soy capaz de enseñarles algo, Dios les bendiga y nos bendiga a todo el mundo, porque es importante servir y si alguien me enseñó a mí, los profesores que me enseñaron, seguir adelante aportando a cada uno ese poquito de saber que uno logró, entender un poquito mejor los libros muchas veces, o tuve algún libro que otros no tienen y no sé, y así poderlo aportar. Tengo aquí Gali, hola profe, hola Gali, hola, aquí estamos. Aquí andamos. Juárez, buen día, aquí anda, perfecto. Juárez, buen día. Ya lo extrañaba. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, yo te extrañaba porque de las primeritas que estuvo, me acuerdo que estuvo. Susana, vamos a poner aquí su comentario. Susana, gracias por esas palabras. Vamos a leerlo. Qué increíble canal, lleno de conocimiento. Acabo de entrar a estudiar medicina y le seguiré viendo en otras ocasiones. No estoy aplaudiendo porque me vas a entrar a ver. Estoy aplaudiendo porque tratas de estudiar medicina. Ese es el aplauso mío. No es porque me vea. Aunque no me vea, no deje la medicina. Aunque no me veas más. Ahí, adelante con la medicina, que eso es lo más bello que hay. La medicina. Esa es la profesión más linda y que hay que dedicarle todo el tiempo. No importa. No descanse. No duerma. Para adelante. Para que sea, y cuando termine, sigue estudiando. Mira, yo termino ese tiempo y sigo estudiando. Yo preparo estos temas, yo me sé muchas cosas, pero muchas cosas se me pueden a veces ir un poquito de la mente y yo las busco, las preparo para dar el tema y para que salga lo mejor posible. Para el que me vea, aprenda. Así que así, vamos adelante. A ver, tenemos aquí a Benito Juárez. ¡Ah! ¡Wow! ¡Caramba! Benito, espérate, déjame volverte a poner aquí. Pues me encanta. Qué gran nombre tienes. No sé si le haces honor o no sé, mi respeto, pero es tremendo nombre. Muy importante, Benito Juárez. Lo que me falta nada más es saber que seas de México, porque sí, puede ser Benito Juárez de Guatemala, no sé, pero si eres de México y Benito Juárez, tú sabes, ahí está, 2 por 1. 2 por 1 ya. Bueno, tranquilo, de todas maneras, mi respeto para usted, Benito, mi respeto. Estaré en cada una de sus directas, doctor. Eso dice Anatomía Estudiantil, perfecto. Estoy suscrita desde hace mucho tiempo. Mi nombre es Abril. Muy bien, qué bien, qué bien. Abril, gracias por estar y por seguir. Vamos a poner aquí a Gali.
Gali, qué grandes conocimientos nos comparte, doctor. Gracias, muchas bendiciones. Es muy bueno, no deje de hacer videos, me encantó. También te sugiero que entres al canal, porque el canal tiene 570 videos, 80 nada más de neurociencia y el resto, cabeza y cuello, tórax, y estoy en abdomen ahora. Estoy tan emocionado con la neurociencia que llevo preparando intestino delgado hace, como yo creo, mi esposa me dice, pero mío, tú no vas a dar el intestino delgado. Pero es que el intestino delgado es importante, pero es que la neurociencia me llena. Entonces me ve tirándolo por un lado y lo vuelvo a seguir preparando y así es la vida. No es fácil. La neurociencia es más linda, lo más lindo que hay. Entonces, bueno, tenemos por aquí a Susana. Bueno, ya yo creo que Susana fue la última que escribió por aquí. Gracias, doctor. Me motivan mucho sus palabras, claro que sí. Pues nada, gracias a todo el que ha estado, al que todavía se mantiene. Esta hora, miren que son las 11:26. Quizás aquí en Fort Myers, en Florida, son las 11:26. Posiblemente en otro lugar que me están viendo es una hora más. Posiblemente una hora menos, quizás México, no sé México qué hora tiene. Creo que menos, no sé, me parece. Por tanto, aquí estamos, seguiremos. Déjenme decirle entonces el schedule. Bueno, probablemente las directas, aparte que suba videos normales al canal, van a ser posiblemente, no sé si el lunes no les gusta. Si ustedes quieren, yo me sacrifico en martes. Pónganme ahí, si están ahí un momentito, sería, ¿qué les gusta más, lunes o martes? Porque si es el martes debe ser un poquito más tarde, como a las 10:30 por ahí. ¿Le gusta más el martes que el lunes? Pregunto. ¿Cuál le gustaría más? Si están por ahí un momentito para que me dicen, para yo, siempre me gusta la democracia. La democracia. Ay, porque bueno, déjenme no hablar de política. No quiero hablar de política. Soy cubano, pero ya ustedes saben lo que quiero decir, que la democracia es lo más grande que hay, lo más lindo que hay es la democracia. Vamos a ver. Dice Susana que el lunes está bien. Bueno, es la única que hasta ahora. El lunes está bien. Bueno, puede ser el lunes. Es que es muy difícil para mí. El martes va a ser difícil porque termino. A ver, vamos a ver por aquí. Va a ver bien el comentario. Hola, Rena. Hola, ¿cómo estás? Recién me recomendó el canal de YouTube. Tengo 16 y quiero ser neurocirugía. Amo mucho la neurocirugía. ¿Tiene alguna recomendación? La única recomendación que te voy a decir, ¿qué me dicen que tiene? Que empezaste. Me recomendó el canal de YouTube. Me recomendaron que yo lo perfecto, sí, ya, correcto. Lo más bello que hay, la neurocirugía. Pena, lo más bello que hay es la neurocirugía, la neurología, la neurocirugía es una de las ciencias de la medicina que de verdad más se acerca a la verdad, porque si un paciente pierde la fuerza muscular, hay una causa que por qué perdió esa fuerza muscular. Y si tú la examinas bien, lo demás a veces si tiene una neumonía, tú no sabes si es gelosis, qué bacteria es, un desastre, los esputos, un desastre. De verdad. Ahora, neurología, si tiene párpado caído, olvídate de eso, que es el óculo motor. Y si no lo puede abrir, si no lo puede cerrar, es facial. Y si no lo puede elevar, y así, es una cosa increíble. Si la boca se va para acá, parálisis facial. Si se va para allá, no sé. Eso no engaña. La neurocirugía, bueno, ya entra ya el cráneo, operar, la médula espinal.
Eso sí es una belleza. Esa es la neurocirugía, la especialidad que más me gustó a mí siempre. No soy neurocirujano, soy cirujano general. Pero por cosas del destino, no. Sí, neurocirujano, yo entendí bien. Quiero ser neurocirujano. Sí, yo te entendí bien. Neurocirugía. Neurocirujana, claro, es la neurocirujana. Estudió neurocirugía. Perfecto, te entiendo perfectamente. Perfectamente. Ojalá lo logre, ojalá puedas serlo y ejercerlo. Ojalá en lo que yo te pueda ayudar, en lo que yo pueda ayudarte, cuente conmigo. Bueno, pues aquí estaremos el lunes en la noche. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, este martes, por lo menos este martes, es que tengo la clase número 4 de electrocardiografía, este martes que viene. Y no quiero cambiar la fecha porque ya muchos que me vieron a mí los temas de electrocardiografía, el martes me van a estar esperando. Y entonces, por lo menos la semana hasta que viene, va a ser el martes. Va a ser continuamos siendo el martes. Cambiaré cuando termine las clases de electro que estoy dando, y les invito de paso a todos los que están por aquí viéndome, les invito a ver la clase número 4 de electrocardiografía, ya con los infartos, las cardiopatías isquémicas, etc. Les invito a estar. Y después, más adelante, pasaré a lunes y jueves, cuando ya me establezca ya, que no sea como en las clases oficiales que vengo dando de electrocardiografía, lo haremos entonces el lunes. El lunes dicen que es un día medio pesado, pero bueno, lo haremos el lunes para poder empezar el poquito ese más temprano. Está muy bien, está bien. Entonces, pero esta semana que viene es martes, va a ser martes, que es la clase 4 de electrocardiografía, y probablemente a la final, porque ya son 4 clases, más o menos. Exacto, así es, Rena. Hay que explicar las cosas desde el principio, bien explicadas para que se entienda. Bueno, pues entonces. Lee el comentario de Rena. Ya estoy leyéndolo. Y es de Rena que va a comenzar neurocirugía. Sí, hablo ahí, mire, yo estoy hablando con ella. Yeah. Mi esposa se puso celosa con Rena. No, mentira. Ella diciéndome que leyera el comentario de Rena y decir que ya lo había escuchado, que ya le contesté, que me gusta mucho que haga neurocirugía, muy bueno, muy bueno. Ah, Susana, se dio risa. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ay, ay, ay. Bueno, encantado de haber estado con ustedes. Mira, hay todavía bastantes conectados. No me han hecho ninguna preguntita sobre el tema, no sé, me voy. No me hicieron ninguna preguntita sobre el tema. Así que nada, déjeme colocar aquí un comentario mío. Ese es el canal Neurociencia, Anatomía Aplicada, Dr. Jesús N. Vidal. Les quiero a todos y buenas noches. Nos seguimos viendo. Siempre conmigo ahí, que cada día los voy a apoyar más. Y no me estoy candidateando para ningún cargo político, ni no. Estén conmigo, que siempre los voy a ayudar más. No les voy a regalar nada, no puedo. Mucho conocimiento, mucho conocimiento. Bueno, buen día. Qué bien, qué bien. Bueno, mi cariño para todos. Yo estuviera la noche entera aquí, pero en realidad se va a perder ya el motivo, el objetivo. Y entonces después ya, no, si el profe lo que hace es reírse, hacer chistes y no da clase. No, espérate. Acabamos un tema buenísimo ahí de preguntas y respuestas tremendo.
no quiero echar a perder lo que hemos hecho bien. Bien, siempre soy así, jocoso. Si mamá ahora hace cuento aquí, después van a pensar que soy cuentista. El cuentista médico. Bueno, les quiero mucho. Que duerman bien y gracias por haber estado conmigo. Les quiero mucho. Les quiero mucho, de verdad. Así que nada, gracias por haber estado, por estar. Y me voy con el deseo de quedarme, pero llega un momento en que ya hay que... Y nos vemos entonces el martes que viene y el jueves que viene. Recuerden, martes y jueves siempre va a haber una directa. El martes un poquito más allá de las 10, pero ya pasaremos entonces a lunes y jueves. Así que mi cariño y bendiciones para ustedes, para su familia. Que Dios me los proteja y me los cuide siempre.